Muchas gracias, Enrique, por tu nota con la que empezamos en entrar realmente en materia. Y decía Christoph Wolff, muy interesante, yo creo que sí. Si hubiéramos venido solamente para este speech, en el que se ve pues, la situación a vuelo de pájaro, Texas, que esperábamos que iba a ser Rusia, los conflictos internos europeos, el enorme desarrollo del precio de gas que ha tenido, pues yo ya creo que ha valido la pena escuchar y acudir a este evento. Pero ahora llegamos a presentar las mesas, vamos a aterrizar a las empresas, al mundo de las empresas. Entonces, hemos convenido que vamos a tener 3 mesas. La primera analizará aspectos claves de la producción de energía a precios razonables, ojalá. La repercusión de estos precios en la competitividad de nuestras empresas, qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años particularmente. Y por último, como nota esperanzadora, qué es lo que nos dice la innovación tecnológica, qué podemos esperar de nuevas fuentes eficientes de energía. Empezamos con la primera mesa, pues, que se llama el reto de generar energía verde eléctrica a precios competitivos en Europa. Empezamos con un slide cortito para ponernos en situación, para ver la evolución de los precios de luz, céntimos por kilovatio, para la industria en este caso. Ojo que los precios de industria son muy diferentes al de los hogares, pero como aquí son empresas, pues hemos querido... Vemos brevemente cómo ha sido la evolución. 10 años estuvo muy estable, pero entre 2020 y la primera mitad de 2022 se ha duplicado y en el caso de España casi se ha triplicado. Esto es un azote a la competitividad enorme. Y es verdad que a partir de la segunda mitad del año pues hemos tenido de todo. Ha subido un poquito más o tanto más en agosto y luego en septiembre, octubre se está aligerando un poco. Bueno, aún a sabiendas que el precio de la electricidad ha subido, sobre todo por estar vinculado al precio del gas, a la evolución del precio del gas, sabemos también que las energías renovables son cada vez más importantes en el mix de la generación de energía eléctrica. No el gas, sino se supone que cada vez más va a ser aportación de renovables. Queremos contar con la opinión del público y vamos a plantearles una pregunta y pueden responder a ella y vamos a ver rápidamente los resultados inmediatos con la ayuda del programa Slido.com. Si lo abren en sus móviles y luego el número elegido es el que figura allí y aparecerá esta pregunta que figura ahí en pantalla. La voy a leer brevemente. Para disminuir su alta dependencia de fuentes de energía del exterior es aproximadamente el 80% y aportar su granito a la lucha contra el cambio climático, Europa debería apostar aún más por las energías renovables. Señale usted las 3 líneas de acción más interesantes para lograr este objetivo de tener una dependencia de fuentes de energía mucho menores y aportar nuestro granito de arena. Pues nada. Pido particularmente a los participantes de la primera mesa de echar un vistazo a los resultados, porque la mesa 1 va a discutir sobre fuentes de energía, posibles alternativas y el enorme rol que van a tener las renovables. Todavía están dando respuestas. Entiendo que son 15 más 8, 7, bueno, digamos unos 30 o así, creo que no se lo piensen mucho más. Bueno, parece ser que se está consolidando que la reconstrucción y protección de una industria fotovoltaica, un poco en línea de nuestra German Spanish Solar Initiative, a la que hizo referencia el presidente, se lleva el número 1. Inversión masiva
en la tecnología de hidrógeno, como sabemos todos, no muy madura todavía, muy costosa, pero parece ser que un campo de batalla importante. Y la eólica, más conocida y más recurrido ya, pues también se lleva. Curiosamente, las 4 y las 5 y las 6, pues las 6 nadie quiere aranceles sobre productos que vienen del exterior que nos podían ayudar a proteger la industria europea. Bueno, entonces vamos a presentar la primera mesa. Verena Bachkus la va a moderar. Verena es Financial Advisor en AGD Energy and Infrastructure Partners, la entidad con la que hemos configurado el informe del que se habló antes. En el pasado ha sido, entre otros, CFO del Grupo Pillar hasta 2018. Ella es una gran conocedora del sector solar en Europa. Estamos muy contentos que hoy estés aquí con nosotros, Verena. Además, como panelistas, nos acompaña Joaquín Gómez del Río, responsable de desarrollo de negocios en Iberdrola Renovables Europa Norte y Centro. Hola, gracias por venir. No tengo que decir nada sobre Iberdrola, es conocido, no lo voy a presentar. Así ahorramos 20 segundos. Luego tenemos con nosotros a Santiago López, CEO de BayWa España. BayWa es una de las grandes empresas de desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos, cotiza en bolsa alemana. Y finalmente está con nosotros también Ernesto Macías, director general de SolarBat Spain. SolarBat es una empresa de soluciones fotovoltaicas enfocada a módulos monocristalinos. Ernesto, por su pasado en Isofotón y en muchas asociaciones y organismos a nivel europeo, es un gran conocedor también del sector. The floor is yours, Verena. Señores, acompañen a Verena, por favor. Muchas gracias. ¿Me quedo aquí? Auch mit sitzen. Yo a la izquierda. Cambio. Ah. Buenos días, ¿funciona el micrófono? Sí. Pues muchas gracias, Walter. Buenos días, señores, señoras. Y Ernesto, Santiago y Joaquín. Gracias por participar en esta mesa. Y voy a empezar con una pregunta muy compleja porque tiene 3 componentes. Y la pregunta es, ¿cómo se puede generar una energía eléctrica verde a precios competitivos en Europa? Y así vamos a estar hasta las 12. ¿Ya? Adelante, Ernesto. Bueno, evidentemente la pregunta es muy compleja. Yo creo que en esta encuesta previa que se ha hecho, de alguna forma se lanzan algunas ideas de una solución que es múltiple. O sea, no podemos pensar que hay una única solución. Afortunadamente contamos con muchas evoluciones tecnológicas, con muchas tecnologías que van a tener evolución, por decirlo con más precisión, como la tuvo la fotovoltaica. La fotovoltaica hace 20 años apenas se usaba para acceso a la electrificación rural y poca gente pensaba que podría llegar a ser lo que en realidad ahora mismo es una de las soluciones para poder tener una electricidad limpia y a un bajo coste. Yo sobre esto querría decir solamente que, lógicamente, apoyo totalmente esta iniciativa de la Cámara de Comercio en lo que se refiere a que quizá la debilidad de la fotovoltaica, mientras que los planes de la Comisión y de los países son muy ambiciosos, tenemos ahí digamos, por decirlo de alguna forma, una amenaza. La amenaza es que en realidad dependemos fuertemente del exterior. Esa amenaza, pues lógicamente, igual que ha pasado con el gas, en caso de conflicto podría ser tremendo para los intereses. Solo decir que Europa fuimos los descubridores del efecto fotovoltaico, fuimos los líderes en la tecnología, seguimos siendo líderes tecnológicos, pero lo que deberíamos de tener es la seguridad de poder tener una industria fotovoltaica que proporcione esos productos fotovoltaicos, esos paneles y demás. SolarBat, llevamos desde hace 30 años fabricando paneles en Alemania, en Dresde, y baterías, que es otro tema del que nos ha hablado, del almacenamiento, que quizás tendría que aparecer también entre estas otras soluciones.
Y yo aprovecho para decir una nota muy rápidamente cuando hablamos de lo que es la competitividad, el precio. España es un país especialmente privilegiado. Yo estoy bastante en contacto con algunas operaciones, con algunos proyectos, y para que os hagáis una idea, en una planta de producción industrial en España, con un sistema fotovoltaico se puede llegar, sin almacenamiento, simplemente cubriendo el consumo diurno, se puede llegar hasta el 50% e incluso a veces el 60% del suministro que esas fábricas necesitan solo con fotovoltaica. Y si antes aparecía ahí un dato, que el coste actual, estamos hablando de 18 céntimos por kilovatio, o 1,8 euros por megavatio hora, en fotovoltaica podemos asegurar que en los próximos 30 años esta gente que está haciendo esa inversión lo está pagando a menos de 20 o en el entorno a 20. Fijaros que eso, la tranquilidad que da a muchísimas empresas, de ahí la explicación de por qué ahora mismo el autoconsumo industrial, también el residencial, están teniendo esta enorme eclosión en España. Talón de Aquiles, que realmente hay muy pocas fábricas en Europa, ahí podemos atender muy poco y quizás este sea un tema totalmente a tener en cuenta. Y ya para acabar, simplemente decir que todo esto que está pasando, yo no voy a extenderme en un análisis político tremendo, pero no olvidemos que todas estas decisiones, estos cambios de modelo energético, se deben a un problema acuciante que es el cambio climático, que creo que exige también de empresas y exige también de ciudadanos y de administraciones unos planes, digamos, de adaptación, no solamente en el campo energético. Pues muchas gracias, Ernesto. Yo creo que vamos abriendo el abanico hacia la izquierda, porque ahora Santiago de Baiba, que no solo estáis en fotovoltaico, pero también proyectos eólicos, pues, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta? Sí. La pregunta, la verdad, es que es muy interesante. Bueno, primero agradecer a la Cámara y a todos ustedes por venir esta mañana. Es muy interesante porque la verdad es que es sabido y está demostrado, y los reportes de consultoras externas lo demuestran, las energías renovables tienen el coste nivelado de la energía más bajo del mercado. O sea, somos los que más barato producimos la energía. Entonces, ¿por qué la pagamos tan cara, no? Y es un tema de la matriz energética de cada país. Es un tema estratégico y demás. El gas era barato y cómo está regulado, cómo se componen esos precios en cada país. ¿De acuerdo? Si somos los más baratos, resulta que pagamos más caro. ¿Qué pasa? El último que entra, por ejemplo en España ya saben cómo funciona, el último que entra para cubrir toda la demanda es el gas y todo se paga a precio gas. Ese es el problema real. La tecnología existe, la tecnología está demostrada, está desarrollada con la peculiaridad de la temporalidad de las renovables. Las renovables tienen una debilidad muy grande, que es que no producimos cuando queremos, producimos cuando tenemos el recurso. Solar el día y el viento cuando hay viento. Claro, ¿cómo solucionamos esto? Instalando más renovables, mucho más rápido, para quitar esa dependencia del gas. ¿Con qué problema nos encontramos nosotros, por ejemplo, a nivel no solo español, sino a nivel europeo? Pues hay dos vertientes, ¿no? Una administrativa, digamos, en el que la administración es lenta en permitir y desarrollar los proyectos, y estoy hablando de permisos, estudios medioambientales, etc., etc., etc. Y luego hay un tema clave que es el de toda la industria, y es un tema común en todos los países, que es la red de cada país. El grid no está preparado a día de hoy para asumir la capacidad de renovables que podemos instalar en tan rápido tiempo. Entonces hay un decalaje ahí que nos lleva a este retraso en el tiempo. Vuelvo a decir, la tecnología existe, se prueba, es la más barata en el mercado, y súper importante lo que acaban de comentar también, la parte del almacenamiento. Almacenamiento a nivel baterías, creo que todos estamos, que es una realidad también. La pena que no sale económicamente viable a utility scale, estoy hablando de grandes proyectos, CNI o autoconsumo funciona perfectamente. Claro, el que va a ser el gran motor del cambio va a ser el almacenamiento con hidrógeno. Nosotros estamos convencidos en eso, estamos trabajando en eso, tenemos grandes proyectos ya en desarrollo, y sí que nuestros análisis internos nos dicen que posiblemente
y depende cómo evolucione la situación actual, contemplamos que hacia el 2030-2035, en ese rango, el hidrógeno será completamente competitivo con el gas para el almacenaje y la generación de energía. Sí quería acabar con una cosa importante, que es que las renovables tenemos que aprender también del mercado. Tenemos que adaptarnos más rápidamente al mercado, a la nueva realidad del mercado. Y solo hay dos maneras de hacer eso. Ser más ágiles, que significa, sin ninguna duda, digitalizar más nuestros productos, nuestros servicios, la toma de decisiones y demás, y la innovación. Y la innovación, me estoy hablando de cosas, por ejemplo, eólica flotante, que ya se conoce bastante, solar flotante, que acaba de salir el borrador en España ahora también para este caso, y sobre todo la transformación digital que comentaba antes. El empleo de gemelos digitales, de los digital twins, el cómo ajustar y que esta generación sea más flexible a las necesidades actuales del mercado. Gracias. Pues Joaquín, que en Iberdrola lo tenéis todo. Cuéntanos bueno, cómo te va en tu casa, compites entre varias tecnologías. Bueno, a mí me han dejado ya poco espacio, ¿no?, para añadir cosas, pero he traído mi guión y prometo que no lo he acordado con la vanguardia, pero sí que me gustaría remontarme un poco al hecho histórico de los años 70, porque guarda muchos paralelismos con la situación actual, ¿no? Entonces, allí en los años 70 veníamos de una política expansiva, que seguro que fiscal expansiva, que dio lugar a un crecimiento muy grande, y seguro que eso os sonará, porque yo creo que es lo que ha ocurrido en los últimos años, con unas financiaciones muy baratas y demás. Y resulta que bueno, pues que a principios de los años 70 el precio del crudo Brent se multiplicó por 4, pasó de aproximadamente $3 barril a unos $12 barril, ¿vale? Y bueno, pues esto fue sobre todo fruto del embargo que efectuaron los países árabes, sobre todo los productores del Golfo de México, del Golfo de Pérsico, en protesta por la guerra de Yom Kippur, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues que resulta que, igual que lo que está ocurriendo ahora, esos precios tan elevados del crudo Brent se trasladaron a todo el coste de las materias primas y de los procesados y dio lugar a una fuerte inflación. Yo me acuerdo que mi padre me comentaba que en aquel entonces llegó a pagar casi un 15% de interés por la hipoteca. O sea que ahora nos quejamos que está subiendo mucho, pues en aquel entonces llegamos en España hasta un 15% de interés. Y lo más importante de todo esto es, oye, ¿en qué se tradujo todo esto? Pues hubo una revolución energética. Y yo, en concreto, me incorporé al sector eléctrico en el año 95 y en aquel entonces pues, se apostó mucho por el carbón, porque originalmente, y vosotros, los que seáis alemanes, lo sabéis, porque tenéis grandes cuencas de carbón, y también la nuclear, y en menor medida, pero luego posteriormente, en el año 2000, en el gas, ¿no? Y además, y seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, también se invirtió mucho en eficiencia energética. Y el ejemplo que pongo es el del coche. Los coches de aquel entonces consumían casi 20 litros a los 100 kilómetros y se redujo hasta 8, 9, incluso 10 litros a los 100 kilómetros. Ahora mismo yo creo que las empresas automovilísticas están también inmersas en ese proceso de eficiencia energética. Y además es un punto que ha puesto de manifiesto la Secretaría de Estado, ¿no? Yo creo que no solamente es fijarnos en el tema de renovables, sino también en el tema de eficiencia. Bueno, pues si volvemos ahora a la situación actual, Europa, a diferencia de los años 70, ya estaba inmersa en un proceso de inversión y de apuesta por las renovables. Y como comentaba Macías, pues derivado principalmente por el compromiso del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Los objetivos que se ha puesto la Unión Europea son súper ambiciosos, no sé si sois todos conscientes, ¿no? La Unión Europea lo que está planteando es que aproximadamente en 2030 haya 500 gigavatios de energía eólica y 590 energía solar, justo. O sea, aproximadamente unos 1.200 gigas en el 2030.
Y, sin embargo, la situación actual es que no estamos cumpliendo con esos ratios de crecimiento, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 2021 se han instalado aproximadamente 34 gigas. Las previsiones más optimistas apuntan a que en 2024-2025 lleguemos a los 38 gigas y sería necesario instalar del orden de 76 gigavatios al año para llegar a esas cifras y cumplir con nuestros compromisos climáticos, que, como bien os he apuntado, son relevantes y además nos van a impactar también a nuestra economía, ¿no? Pues bien, la razón por la cual no se están llegando a esos ratios de inversión, que coincido con vosotros en que es necesario de cara a esta transición energética el invertir mucho más en energías renovables, pues se dan en varias causas, ¿no? Y las voy a comentar a continuación. La principal es, y lo hemos comentado yo creo antes, es que no se está invirtiendo lo necesario. La Agencia Internacional de Energía está diciendo que aproximadamente se está invirtiendo unos 1,4 trillones de dólares en inversión renovable y en eficiencia energética, pero sería necesario triplicar esa cantidad, ¿no? ¿Y cuál es la razón que yo entiendo por la cual nos están llegando a esos niveles de inversión? Pues también lo ha apuntado la Secretaría de Estado, ¿no? Esa incertidumbre regulatoria que existe actualmente, ¿no? Yo creo que las empresas necesitamos un horizonte de inversión claro, tener en cuenta que todas estas inversiones son como mínimo a 20, 30, 40, 50 años. Un gasoducto se amortiza en 50 años, una eólica antiguamente en 25, ahora en 35, incluso 40 años, y necesitamos un horizonte estable, regulatorio. Y, sin embargo, pues la situación actual pues no acompaña, ¿no? Pues en boca de todos vosotros seguro que estará el tema de estos cambios en la regulación que se están planteando actualmente y que, pues, de alguna forma, pues las empresas lo que les obliga es a pisar un poco el freno, ¿no? Y por otro lado, el tema del permitting, que también ha comentado la Secretaría de Estado y que también habéis comentado vosotros, ¿no? El permitting, pues lo que está haciendo es que, de alguna forma, todos los procesos de tramitación de todos estos parques eólicos fotovoltaicos que necesita Europa son muy lentos, son muy costosos en el tiempo, son muy complejos. Y para que os hagáis una idea, pues en el informe que publicó Enver a principios de año, venía a decir que había estudiado 18 países de los 27 de la Unión Europea y llegaba a la conclusión de que para la eólica, que a pesar de que a nivel comunitario está claro y hay una regulación que establece que como máximo el plazo de tramitación debería ser de 2 años, pues sin embargo para la eólica ninguno de los parques que habían estudiado cumplía con el requisito de los 2 años y en muchos casos se multiplicaba por 5, es decir, llegaban a los 10 años. Nuestra experiencia en Iberdrola es que pues, un parque suele estar entre en torno a 5, 6, 7 años. Y somos Iberdrola, que tenemos una gran presencia en Europa, ¿no? Y para la solar lo mismo. Para la solar también estudiaron 18 países y de los 2 años, pues en término medio se llega a 4 o 5 años de tramitación. Y esto es muy, muy relevante, ¿por qué? Porque esa tramitación es costosa y esos costes luego se trasladan al consumidor, porque en el fondo las empresas están para ganar dinero y lo tienen que trasladar. Y yo creo que un tema muy relevante a nivel de la Unión Europea sería trabajar en tratar de simplificar todos los procesos. Y una idea que saco aquí a colación y que seguro que está también en boca de todos vosotros es el tema de la utilidad pública, ¿no? El concepto de utilidad pública. Es decir, oye, estamos inmersos en una guerra que también tiene su derivada de guerra energética y de alguna forma pues deberíamos de sacar a relucir ese tema de la utilidad pública para de alguna forma agilizar los procesos sin menoscabar el tema de medioambiental, de compromiso con local y demás, ¿no? Y por último, otro tema que ha salido aquí a colación y que a mí me parece muy relevante, yo lo sufrí en primera persona, yo en el pasado trabajé en Gas Natural Fenosa, que es lo que se llama ahora Naturgy, y fui el responsable del primer proyecto solar fotovoltaico de la casa y encima nos tocó hacerlo en Brasil. Y recuerdo que yo tenía mi precontrato con un suministrador chino de paneles y un mes antes de iniciar las obras me dijo que no nos suministraba los paneles, que como mucho
6 meses después que ya vería. Y yo tenía unos compromisos, porque además había unas penalizaciones por parte del gobierno brasileño, y tenía unos compromisos de empezar la obra cuanto antes. Bueno, pues tuve que negociar con otro suministrador chino y un 10% más caro y demás. O sea, en mi experiencia profesional nunca he tenido un problema similar con un Siemens Gamesa, con un Deutsche, que también he hecho plantas de cogeneración, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que deberíamos de abrir el debate de, oye, hay que invertir más en una industria potente europea, porque capacidad hay, lo comentaba Macías, con la empresa que él representa, o con lo que leía este lunes acerca de una empresa española que también se apuesta por fabricar paneles y que al parecer ya tiene toda la fabricación vendida en los próximos años, ¿no? Yo creo que este es un tema de debate muy relevante que debería de tratarse a lo largo de toda esta reunión. Y ya por último, y por contar un poco la problemática, nosotros en Iberdrola apostamos, uno de los países estratégicos es Alemania, y dos de los problemas que hemos tenido, que también surgirán, supongo, a lo largo de esas mesas redondas, es el tema del personal. O sea, yo creo que, a pesar de ser una empresa fuerte, Iberdrola, y tener una fuerte presencia internacional, pues nos resulta muy difícil encontrar técnicos cualificados para llevar a cabo esta revolución energética. Y no os imagináis lo que nos está costando crear un equipo potente en Alemania para crecer. Y por otro lado, y muy ligado con el tema también de tramitación, pues nosotros empezamos en Alemania abriendo una oficina en Berlín, y debido a la capilaridad que tiene que tener las tramitaciones y demás, pues ahora hemos apostado por ampliar nuestras oficinas en Hamburgo, Múnich y Frankfurt. Y con esto termino, que yo creo que me he ido un poco de tiempo, ¿no? No, está bien como la primera ronda. La segunda, pues intentemos hacerla algo más rápida. Y pues hemos hablado algo de fotovoltaica, un poco de eólica y no mucho más. Pero pensando en las demás tecnologías que hay, ¿cuál es vuestra opinión en relación con temas de biomasa? Que ayer hubo subasta, la termosolar, que también a precios de 150 entra a competir. Quedó desierta, la termosolar quedó desierta ayer. Desierta por el precio de corte, sí. ¿No? Que no hubo proyectos, sí, pero ninguna adjudicación. Pues la hidroeléctrica, que en Iberdrola la tenéis, la nuclear, para no olvidarnos de ella, pues, ¿cómo veis? Si, bueno, en el mismo orden, si queréis, no sé si SolarWatt tiene mucha... No, bueno, SolarWatt no es el tema. O sea, yo creo que cada una de las tecnologías que son renovables tiene que utilizarse en cada escenario posible. Lógicamente hay zonas en España con un acceso a grandes zonas de biomasa, y yo creo que hay otras como la geotérmica, y de todas las formas yo creo que es el sentido común que te dice que en una zona, en un momento dado, pues puedes utilizar una u otra. A mí yo no quería quedarme sin decir un tema que me parece muy importante y que tiene un poco que ver con la urgencia de la situación. Yo creo que quizás muy poca gente es consciente. Quizá el discurso o el comentario del subdirector de La Vanguardia, este escenario, digamos, social, económico, yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente histórico y un momento crítico. En lo que se refiere a las necesidades energéticas, está claro que las soluciones vienen por parte de las energías renovables, porque además no hay otra. O sea, en ese contexto de urgencia climática que yo creo que está absolutamente asumido, y lo estamos viendo desgraciadamente. Yo ayer cuando llegué a Barcelona es que me quedé, bueno, saliendo de Madrid ya estaba cocido, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que esa reivindicación de uno de los pilares, yo diría, dentro de lo que es el escenario, aparte de biomasa, hay otras tecnologías. Está claro que la eólica, la fotovoltaica y el almacenamiento y el hidrógeno posiblemente sean los 4 pilares. Entonces, si la fotovoltaica es lo más fácil de implementar, lo más escalable, puedes poner 2 paneles en una casa o 2 millones en una industria, tenemos que recuperar la industria.
Entonces, yo creo que hay un tema que no quiero morderme la lengua, que es que si la Unión Europea está destinando fondos a esto y el gobierno español está destinando fondos a esto, creo que es un verdadero disparate subvencionar al cliente final. O sea, yo creo que se insiste en esto. Yo puedo entender que se subvencione al cliente final en los Países Bajos o en el norte de Alemania o incluso en el País Vasco. Pero en España en general no hace falta ninguna subvención. Es una forma de distorsionar totalmente el mercado y esos fondos, no digo que no se empleen, pero que se empleen en ayudar a las industrias, ayudar a los promotores de los parques, ayudar a que realmente se puedan instalar todos esos gigavatios que nos hacen falta. Con todas las tecnologías, el almacenamiento y por supuesto, todas estas empresas, el triángulo entre las grandes administraciones, la Unión Europea, la Comunidad Europea y las empresas. Yo creo que Alemania y España, digamos, y por no olvidar todo el resto de empresas europeas, pero especialmente Alemania y España son dos países que fueron líderes en la fabricación de paneles fotovoltaicos, fueron y son líderes en la tecnología. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que de la misma forma que hay muchas empresas que hoy en día se deciden a instalar paneles porque se dan cuenta de que es la forma de asegurar un suministro barato durante muchísimos años, los grandes grupos empresariales, que supongo que están aquí representados, tienen que ser conscientes de que también tienen una cierta responsabilidad, no solamente para ellos, para su propio consumo, asegurárselo, sino poner su granito de arena con la ayuda de las administraciones, porque estamos en una situación, yo considero, que es de absoluta urgencia. Y la palabra urgencia, digamos que empaña o de alguna forma altera cualquier reflexión en este aspecto. Santiago, biomasa. Muy interesante la pregunta otra vez también. Sí. A ver, desde BayBa, por mucho que la biogás. ¿Sorry? Hay muchas plantas de biogás Sí, en los clientes de BayBa en Alemania. Sí, pero una reconducción, una estrategia y un posicionamiento de la empresa. Nosotros, desde luego, por mucho que la Comunidad Económica Europea considere verde o renovable la nuclear y el gas, nosotros no lo consideramos así. Es más, somos carbón cero desde hace unos años. Queremos hacer un impacto neto positivo, tanto en el local como a nivel nacional, y nosotros nos focalizamos en las que, como he dicho antes, producen el menor coste nivelado de energía, que son los pilares que comentamos, solar y fotovoltaica. En vez de ir a todas estas tecnologías, que también son válidas, y por supuesto nos focalizamos mucho más en la innovación, que como comentaba antes. Entonces, una cosa muy interesante que lleva ya unos años funcionando y va a ser el pan de cada día en todo proyecto renovable es la hibridación, para empezar. Ya no se hacen plantas eólicas y plantas fotovoltaicas. Se habla de hibridación. Se habla de en un mismo lugar una planta que combine eólica y solar. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Segundo, nos vamos alejando de los sitios tradicionales. La solar, estamos empezando a hablar de solar flotante. Vamos a utilizar los pantanos, las mareas, todo eso que tenemos disponible también para producir mucho más, utilizar las infraestructuras actuales y intentar volver a bajar todavía más ese coste de producción. La eólica, con todos los avances que hay, vamos hacia el mar. En España tenemos una limitación, no tenemos plataforma, pero seguramente seremos líderes mundiales en eólica flotante. Y eso es otro avance que tenemos que también utilizar. Y luego, la combinación de ambas, como he dicho, hibridación, el siguiente paso sería, por supuesto, el almacenamiento. Y cuando consigamos, o se consiga eventualmente, que yo creo que se conseguirá algún día, disociar la producción con el consumo, ahí sí que va a haber una revolución en el mercado. Porque ahí, lo que tengo ahora día, para que se entienda, es que yo cuando produzco tengo que inyectar, sí o sí. No hay más. El gran paradigma, el gran changemaker va a ser cuando yo produzca, pero inyecte cuando me interese inyectar. Y eso va a cambiar todo. Y ahí estamos hablando no de baterías a utility scale, porque a día de hoy no salen las cuentas todavía, pero sí cuando tengamos hidrógeno, otro tipo de tecnología. Hay ya situaciones en el mundo, por ejemplo, no sé si lo conocen ustedes, pero hay proyectos que son bombeo de agua. Joaquín. Sí, exacto. Se produce energía eólica, cuando hay excedente o no te interesa, bombeas agua en un pantano y esa agua esa energía potencial cinética la puedes utilizar a posteriori para producir cuanto interese más producir.
Y luego lo que comenté antes de la digitalización. Apostamos mucho en el modelo digital de los activos, el poder simular en tiempo real qué va a pasar con esos activos. Pero no solo qué pasó, entender lo que pasó, sino saber lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque hay un concepto nuevo que se está hablando, que es el ciclo de vida completo del activo. Antiguamente la mente era produzco lo máximo posible y ahora no es el concepto es produzco cuando me interesa producir más. O cómo puedo gestionar la vida del activo para que mi coste de energía sea menor. O sea, jugar o calcular también con la vida, tanto de turbinas eólicas como de paneles fotovoltaicos o plantas. Y esa digitalización y el uso de nuevas técnicas como la inteligencia artificial, el machine learning y todo esto que va a venir, ¿de acuerdo? Que por mucho que se hable suena muy bonito, pero la verdad es que estamos todavía, como digo yo, me gusta decir, en pañales en eso. Eso va a permitir, esos modelos digitales va a permitir no solo hacer el saber qué pasó, sino sobre todo saber qué va a pasar. Y eso es el otro gran cambio que va a haber en el mercado. La gestionabilidad. Correcto. Sí, sí. Joaquín, ¿qué tecnología va a ser la...? Bueno, yo ha salido antes y a mí me gusta mucho esta palabra, ¿no? de no single bullet. Y no hay una solución única para la descarbonización. O sea, al final todas las tecnologías van a tener su papel. En Iberdrola estamos apostando por todas. La última que está saliendo en prensa es la central de bombeo del Alto Támega, en Portugal, que nos ha llevado más de 10 años de construirla. Y bueno, pues nos va a permitir de alguna forma funcionar con ese esquema de batería, de aprovechar excedentes renovables, bombear y luego turbinar cuando sea necesario, ¿no? Yo, por explicarlo, ¿no? Un poco, ¿cuál es la estrategia de Iberdrola? Iberdrola, y como ha salido antes en la discusión, está apostando casi 50% de su estrategia en plantas renovables, en eólica, fotovoltaica, hidráulica, etcétera, y casi el otro 50% en digitalización, redes y demás. Por el problema que se ha comentado al principio de alguna forma, la obsolescencia o la no idoneidad de la red actual para, de alguna forma, evacuar esa energía que va a ser intermitente y que se va a tener que gestionar en las redes. Entonces, nosotros apostamos muy fuertemente también por el tema de modernizar la red eléctrica, ¿no? Y bueno, y solamente un apunte respecto a la emergencia climática. Digo porque siempre las noticias siempre son muy alarmistas y bueno, yo como tengo 3 hijas las tengo que de alguna forma moderar un poco y apuntaros un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía que dice que, al contrario de lo que pasó en 2008 con la crisis, que fruto de la crisis hubo un incremento de consumo de combustibles fósiles, durante esta crisis actual, gracias a la gran penetración de energía renovable a nivel mundial, se han contenido las emisiones. En el 2020 se espera que se hayan contenido las emisiones en el 2022 y se estima que aproximadamente por esa penetración de las renovables se ha dejado de emitir a la atmósfera unos 800 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, yo creo que vamos por el buen camino. En España ya hemos superado el año pasado. Esto me gusta, En España, Joaquín. he hablado a nivel mundial. Porque, España claro, ya hemos superado. o sea, quiero decir, esto es a nivel mundial porque tienes que tener en cuenta todas las inversiones que se han hecho en renovables en China y demás, ¿no? Joaquín, esto me gusta, acabar con optimismo, porque estamos en una situación tremendamente complicada, yo creo también por nuestra propia culpa, y ojalá que ahora este susto nos lleve a concentrarnos más en lo esencial, y lo que tenemos que hacer es avanzar más con I+D, reindustrializar y instalar. Por favor, que la administración pública tramite, que dé permisos y que se puedan construir tantos proyectos que se están tramitando no solo en España, también en Alemania. Y ojalá en 3 o 4 años podamos mirar hacia atrás y decir, esto fue el momento cuando lo entendimos de verdad. Sí, yo hace 3 semanas estuve en Wind Power, en Hamburgo, y la verdad que daba gusto ver allí a todas las empresas alemanas y el optimismo que había en general, sí, por parte de los empresarios en la situación actual. O sea, yo creo que al final unidos...
Nosotros vamos a hacer una fábrica de 2.500 megavatios, pero ya insisto, es que no es nada. O sea, que eso es una gota en lo que hace falta en Europa. O sea, que hace falta que se movilice realmente toda la industria, pero a tope. Verena, sí que me gustaría añadir una cosa para acabar. Para acabar, vale. Por supuesto, sobre todo desde BayWa. La gran noticia, y lo que de verdad queremos desde BayWa es que es posible. Y no solo que es posible, es que es una realidad. Es solo cuestión y ganas de los gobiernos y todo el mundo ponerse de acuerdo. La tecnología existe, el coste es más barato, está aprobada, es simplemente unirnos como continente, de alguna manera de decirlo, y hacerlo realidad. Tener Así bien es, las prioridades. Correcto. Dejar de despistarnos, así Correcto. es. Pues, muchas gracias.